Saludos. En el día de hoy se estarán tratando los hallazgos que permitieron el desarrollo de la genética. Ese grupo está conformado por Ana Paulino, Idalfi Cabreja, Emmanuel Jumeñez y una servidora, Oldaris Fernández. Empecemos. En 1859, ese señor, Darwin, presentó su teoría El origen de las especies. El origen de las especies fue considerado como uno de los grandes hallazgos para la genética, ya que con esa teoría él explica el cambio que se va dando según va pasando el tiempo. ¿Qué pasa? Que eso se debe a la evolución. Eso fue lo que él quiso explicar. Que según va pasando el tiempo, tanto las especies como las diferentes poblaciones van cambiando y esto es debido a la selección natural y a las variaciones genéticas que se van dando. En 1865, Mendel, considerado el fundador de la genética, el padre de la genética, establece sus leyes. ¿Qué pasa con esas leyes? Que él básicamente expuso cómo sería el fenotipo de un nuevo individuo, sus características y expresiones también del genotipo. Entonces, eso fue el boom de la genética, que básicamente es lo que dice aquí, que consistían en las primeras reglas básicas sobre la transmisión de patrones por herencia de padres a hijos. Uno de los hallazgos de suma importancia para el área de la genética fue por William Bateson en 1902. ¿Qué él hizo? Él reinterpretó y redescubrió los trabajos de Mendel, ese señor. Entonces, ¿qué pasa? Que Mendel no le dio tanta importancia a sus descubrimientos, pero llega William Bateson, los estudia, y como Mendel se basó en plantas, él vio más allá y se basó en mamíferos, y trabajó con un ratón. Entonces, por esto, William Bateson se considera uno de los pioneros o principales representantes de la genética. En 1885, Cossel, ese señor, hizo un gran aporte a la genética y fue que determinó la estructura de los ácidos nucleicos. Esto él lo hizo mediante un estudio que realizó con nucleínas, o también consideradas como nucleoproteínas, en las que él se dio cuenta que había una parte que eran proteicas y otras que no eran proteicas, que en ese caso eran los ácidos nucleicos. Entonces, mediante esto, él determinó las bases de la estructura del ADN, la adenina, guanina, citosina y timina. En 1883, Francis Galton acuña el término eugenesia. Eugenesia lo que quiere decir es buen nacimiento y es una disciplina que básicamente abarca o busca aplicar las leyes de la herencia para perfeccionar al ser humano. En 1909, el danés William Johnson introdujo el término gen para hacer referencia a los factores hereditarios de las investigaciones de Mendel. Mendel concluía de sus estudios que los rasgos de las plantas se transmitieron a través de elementos hereditarios en los gametos. Estos rangos fueron posteriormente denominados genes. En 1910, Thomas Hunt Morgan y su grupo de la Universidad de Columbia descubrieron la base de los cromosomas que se encuentran en cada célula. A través de experimentos con moscas concluyó que algunos caracteres se heredan ligados al sexo, que el gen responsable del carácter residía en el cromosoma X y que probablemente otros genes también residían en cromosomas específicos. Él y sus estudiantes contaron las características de miles de moscas y estudiaron su herencia. En 1913, Alfred Stutman esbozó el primer mapa genético que mostraba la ubicación de los genes, entre otras características importantes, mediante un experimento con moscas. En 1911, desarrolló una técnica para trazar la localización de los genes específicos de los cromosomas en la mosca Drosophila. Construyó el primer mapa genético de cromosomas entonces en 1913.
En 1914 y a mediados de 1916, a través de experimentos con moscas del vinagre, demostraron que los genes que se encuentran en los en 1914 y 1916, experimentos con moscas del vinagre demostraron que los genes se encuentran en los cromosomas a través de experimentos tales como los que podemos observar en la siguiente imagen. Müller Hermann Joseph en 1927 descubrió que los rayos X causaban mutaciones genéticas. En 1926 consiguió inducir sin dificultad una abundante producción de mutaciones mediante el uso de rayos X, técnica que amplió el dominio de los estudios genéticos y concluyó que la mutación, en esencia, solo era una simple reacción química. Dejó patente el peligro que las radiaciones iban a causar en las personas y como consecuencia su propensión al cáncer y a convertirse en portadores de defectos genéticos heredables, y propuso la creación de bancos de genes con el propósito de mejorar la calidad de la reserva genética de nuestra especie. En 1930 se confirmó que los factores hereditarios o genes son la unidad básica de la herencia, tanto funcional como estructural, y que están localizados en los cromosomas. Y en 1940 y 1969 se reconoció a la proteína de ADN como la sustancia genética y al ARN como la molécula mensajera de la información genética, y también se avanzó en el conocimiento de la estructura y de las funciones de los cromosomas. En 1942 se realizaron estudios de bacterias donde se reveló que los genes están formados por ADN que se encuentra en el núcleo de las células. Los genes están compuestos de ADN, las hebras de ADN forman lo que es los cromosomas. Los cromosomas tienen pares apareados en una copia de un gen en específico. El gen se presenta en la misma posición en cada cromosoma. Los rasgos genéticos, como por ejemplo el color de los ojos, son dominantes o recesivos. Los rasgos dominantes son controlados por un gen en el par de cromosomas. Los rasgos recesivos requieren que ambos genes en el par de genes trabajen juntos. En el 1953, James Watson y Francis Crick descubren cómo está hecha la molécula de ADN con forma de doble hélice. Estos científicos publicaron la famosa estructura del ADN con forma de doble hélice en apenas una hoja en una revista llamada Nature. De ahí salió la explicación para entender la reproducción de los seres vivos, la información hereditaria de padre a hijo, y que esta información puede cambiar a mutaciones y dar origen a enfermedades hereditarias. En el 1961 se da lo que es el descubrimiento del ARN mensajero. El ARN mensajero es una molécula de ARN de cadena simple, complementaria a cada una de las cadenas de ADN de un gen. El ARN mensajero es una versión del ARN del gen que sale del núcleo y se mueve hacia el citoplasma, donde aquí se forman las proteínas. En el 1968, científicos descubren cómo cortar y pegar fragmentos de ADN, lo que abre una posible vía a la ingeniería genética. Esto funciona como una tijera moleculares que son capaces de cortar el ADN haciéndolo de una manera precisa y controlada. El científico español Ángel Pellicer, radicado en los Estados Unidos, se destacó mucho en estas investigaciones. En los 70, en estos periodos
técnicas de manipulación de ADN y se consiguieron los primeros ratones y moscas concebidos artificialmente mediante la ingeniería genética con mezclas de ADN de otros organismos. La ingeniería genética, como sabemos, es la manipulación de un organismo. Se podría concebir como la utilización de organismos vivos o de sus derivados manipulados de forma dirigida hacia su material genético para generar algo de interés. Los organismos modificados genéticamente denominados transgénicos se han desarrollado mediante técnicas de ingeniería genética, o sea, como productos de biotecnología moderna, como se ha visto en muchísimos casos. En el 1972 se crea el primer ADN recombinante, la primera molécula de ADN recombinante con la unión de trozos de ADN de especies diferentes fue obtenida por Paul Berg y Peter Loban de forma independiente. En la ingeniería genética se utiliza la técnica de ADN recombinante. Esta técnica utiliza enzimas para cortar y unir secuencias de ADN de interés. En el 1980, los científicos identifican genes que causan enfermedades concretas. Una de las primeras enfermedades que se investigó fue el cáncer. En 1982, en Estados Unidos, Richard Palmer del Instituto Howard Hundels en la Universidad de Washington State y Ralph Brinzer de la Universidad de Pensilvania dieron como resultado el nacimiento del primer ratón transgénico, insertando en este el gen de la hormona de crecimiento de la rata y en los óvulos de la ratona que ya estaban fecundados. En 1990, Lev Chi-Tzu, Francis Collins y John Riordan encontraron el gen defectuoso que al mutar era el responsable de la enfermedad hereditaria denominada fibrosis quística. Estos, junto a otros colaboradores, lanzaron el proyecto de genoma humano y descubrieron la estructura molecular del ADN. De 1995 a 1996, durante los años de la Revolución Científica y Social, Ian Wilmot y Kate Campbell lograron captar la secuencia completa de un genoma y tuvieron el primer mamífero clonado a partir de células mamarias. Se trataba de la oveja Dolly, quien no nació por la unión de dos células de óvulo y espermatozoide, sino que proviene de una célula glandular mamaria y de otra oveja que ya no estaba viva. En 1999 se comienza la terapia génica con células madre en niños con SCID, que es la inmunodeficiencia combinada severa, y también es denominada síndrome del niño burbuja. Esto implica el aislamiento y la corrección molecular de mutaciones en los pacientes y posee células madres hematológicas, seguidas por el trasplante de células funcionales nuevamente dentro del paciente. En el 2015 se hizo el primer reporte del uso de terapia génica contra la leucemia y fue un gran avance para la medicina en todo el mundo. Desde el año 2001 al 2019 fue un periodo considerado como el siglo de la genética, ya que en este tiempo el proyecto del genoma humano se completó de una manera exitosa, alcanzando así el 99% del genoma secuenciado. Este resultado dio lugar a una nueva era de investigación genética, porque ofreció aportes relevantes para la biología, el área de la salud y la sociedad en general.
como resultado de la meiosis, se forman células sexuales que tienen la mitad del número de cromosomas de las células corporales. También tenemos esta pregunta, la cual dice, ¿los pares de cromosomas idénticos son también llamados cromosomas homólogos? Lo cual es verdadero, pues están compuestos por un cromosoma paterno y un materno que se emparejan dentro de una célula durante la meiosis, la cual ocurre en la reproducción sexual y tienen la misma disposición de la secuencia de ADN de un extremo a otro, pero distintos alelos. Una pregunta que se realizó en el video de reproducción celular y de mitosis y meiosis fue la siguiente. Las células corporales normales son diploides porque cada una de ellas posee uno de cada cromosoma diferente, falso o verdadero. Esta pregunta es falsa debido a que todas las células corporales o somáticas de un organismo contienen un núcleo determinado de cromosomas característico de la especie que pertenece. En este caso es falso debido a que la palabra diploide se refiere a que posee 23 cromosomas, no a que los cromosomas son diferentes.